Hola, bienvenidos a el capítulo 16 de Cívica Popular. Mi nombre es Carlos Muñoz Lecerf, soy abogado, contador y profesor. Y en esta ocasión, en este episodio especial, vamos a hablar de un par de leyes bastante polémicas, ¿ya? Antes, bueno, me excuso por un par de semanas de haber estar desaparecido. Comienza marzo, comienzan las clases. Yo hago clases de lunes a sábado. Hoy día me toca hacer clases. Em, y la verdad es que se torna un poquitito grabar. Sin embargo, es un compromiso personal el hacerlo. A veces no grabo, pero sí publico en Instagram, ¿cierto? He publicado cositas ahí bastante interesantes sobre derechos humanos y carabineros a propósito de lo mismo que está ocurriendo. Tenemos unos problemas de seguridad y criminalidad a nivel nacional que, bueno, se están intentando resolver de distintas formas y a veces no parecen correctas las soluciones. A propósito de eso, bueno, tenemos dos leyes, ¿cierto? Que se fusionaron. Ley Naín y Ley Retamal. Tienen el nombre de dos carabineros que fueron víctimas, ¿cierto? De hechos delictuales de bastante violencia. A grosso modo, voy a mencionar lo que significa estas dos leyes. Sin embargo, nos vamos a quedar con un asunto, que es la modificación al artículo 10 numeral 6 del Código Penal, relativo a lo que se ha denominado legítima defensa privilegiada. Vamos a partir entonces con explicando a grosso modo la ley Naín. La ley Naín aumenta las penalidades o las sanciones respecto a delitos del Código Militar. También aumenta las sanciones por el delito de homicidio a un carabinero, ya incluso lo aumenta a pena de presidio perpetuo calificado. Ya incorpora algunas penas accesorias, por ejemplo, la inhabilidad para desempeñar cargos públicos. Respecto a esto, a grosso modo, de la ley Nain, vale mencionar lo siguiente. Más allá de estar a favor o en contra de lo que hace esta normativa, que es aumentar las sanciones, estas son acciones punitivas. Ahora, el aumentar las sanciones en derecho penal, existen diversos estudios que indican que no disminuyen la criminalidad, por un hecho bastante simple, que es que el criminal, el delincuente, no está pensando en la sanción a la hora de cometer ese delito o ese crimen. No está sacando la cuenta, no está con una calculadora, ¿ya? Por tanto, la sanción lo único que hace es sancionar más fuertemente a esta persona. Si aceptamos que eso es lo que queremos, bueno, el resultado es correcto. Si queremos lograr sancionar a esta persona más fuertemente, sí, se va a conseguir ese efecto. Pero si lo que buscamos es evitar la comisión de estos delitos o evitar la comisión de ciertos crímenes, estamos lejos de eso. Esa no es la solución, ¿ya? Por tanto, consideremos la ley Naín como acciones de carácter sancionador, punitivas, pero en ningún momento de prevención del delito. Si lo aceptamos de esa forma, la ley va en lo correcto, ¿ya? Si lo aceptamos como una sanción. Incluso, sinceramente, algunos lo podrían ver como una forma de venganza, otros como una forma de ver justicia, ¿ya? Pero prevención no. Los estudios indican que por aumentar las penas no disminuyen los delitos. Eso respecto a la ley Naim. Respecto a la ley Retamal, ¿ya? Eh, modifica esta figura de la legítima defensa privilegiada, que va a ser lo central del capítulo de hoy día. Em, pero además señala, por ejemplo, otros casos, que en una persecución policial donde participa un carabinero y un auto sufre algún daño, el funcionario no debe responder por esos daños. Ya, o sea, en persecuciones penales, no, o sea, en persecuciones, perdón, en casos criminales, ¿cierto? El carabinero no es necesario que responda por daños causados. Em, no sé qué tan bueno sea eso, ¿cierto? Si le decimos a una persona de antemano, usted no va a ser responsable de los daños causados, quizás implique un manejo con mayor imprudencia. Ahora, si bien el carabinero no va a ser responsable, y si a mí como civil me choca un vehículo de un carabinero que está haciendo una persecución, no a mí, sino que a otro sujeto, y yo soy un tercero que fue dañado, lo más probable es que yo tenga que demandar al Estado. Y el Estado me va a resarcir, me va a indemnizar por los daños causados a mi vehículo. ¿Ya? El tema es que, bueno, el carabinero efectivamente no va a pagar esto.
Pero si se le da luz verde a que se causen daños, va a pasar un poquito el absurdo. Veía en las películas estadounidenses cuando el jefe retaba a su policía estrella porque, bueno, había destruido la mitad de la ciudad en una persecución y después lo sancionaba enviándolo de vacaciones, así como yo creo que a ti te faltan vacaciones. Bueno, va un poquito por ahí. Eh, no va a pasar nada a un efectivo de carabinero que quizás fue imprudente, temerario, negligente en su forma de manejar, ¿ya? Porque él sabe que no le va a ocurrir nada. El Estado va a correr con los gastos. Así que eso es un primer comentario respecto a la ley Retamal. Yo creo que una ley así no puede ser tan a secas. Quizás podamos decir, ya, el carabinero no va a, no va a implicar, o sea, no va a tener que pagar ningún daño en dinero, lo hace a hacer cargo el Estado, pero igualmente se tiene que hacer un sumario y yo supongo que eso se va a hacer, un sumario al carabinero para determinar la responsabilidad. Ya, no se puede dejar a un carabinero ni a cualquier persona que simplemente tenga un cheque en blanco para hacer los daños que estime pertinente en una persecución. Así que es de esperar que no será responsable civilmente el carabinero, si el Estado, pero al mismo tiempo ese carabinero sí se vea expuesto a alguna suerte de sumario administrativo y se le aplica alguna sanción propia de su función pública. ¿Ya? Otro elemento que tiene la ley de Retamal es que en un control de tránsito, si existe la posibilidad de registrar la maleta del vehículo, el funcionario tendrá las facultades para hacerlo. ¿Ya? O sea, van a poder registrar. En su momento se generaba mucha polémica sobre si los carabineros podían registrar, bueno, a una persona en un control de detención, qué sé yo. Esto lo que va es derechamente a detener el vehículo y hacer registro. Em, lo que se pretende obviamente es evitar criminalidad, evitar incluso el tráfico de drogas, que obviamente ocurre en vehículos y ese tipo de cosas. Eh, ¿Podría eventualmente significar una prevención, un acto de prevención? Sí, sí, la verdad es que sí podría significar un acto de prevención el registro de vehículos. Sin embargo, obviamente choca con este derecho a la privacidad de las personas, ¿cierto? El derecho a la intimidad de las personas sobre lo que llevan o no llevan en su vehículo. En tiempos donde la criminalidad pareciera ir en ascenso, ¿cierto? De acuerdo a las estadísticas, y ahora si usted mira las noticias en la televisión, obviamente va a creer que vive en el infierno. em, Pareciera ser comprensible que se privilegiara el registro de los vehículos, la maleta del vehículo, más allá de que se quiera proteger la intimidad o la privacidad de una persona. Bien, entonces ahí tenemos la ley Retamal y la ley Naim, en resumen, ¿cierto? Porque yo me voy a quedar con un tema que tiene que ver con la legítima defensa privilegiada. Ustedes han tenido en pantalla, ustedes recordemos que esto se puede ver y escuchar por YouTube, pero también se puede escuchar por Spotify. Las personas que lo están mirando en YouTube han visto que todo el rato en pantalla yo tenía una norma. Bueno, esa norma que está en pantalla es el Código Penal, en la parte que vamos a modificar con la ley Retamal. Vamos a hacer ese juego de qué es lo que modifica la ley Retamal. Bien. Em, y como ya les decía, esta legítima defensa privilegiada que va a significar la ley Retamal va a implicar que si, bueno, un carabinero en el cumplimiento de su deber, en sus funciones, usa un arma, se estima que esa arma se ha usado racionalmente. Vamos a presumir que ha usado su arma de fuego racionalmente. No va a necesitar probar que el uso de esa arma ha sido racional. ¿Ya? Esa es la presunción. Y la persona que quiera alegar que aquí hubo abuso policial va a tener que desvirtuar esa presunción. Va a tener que probar que ese carabinero ha ejercido de forma irracional el arma y ha cometido un abuso policial. ¿Ok? Entonces, la legítima defensa privilegiada es que al carabinero se le va a presumir que ha usado racionalmente su arma. La otra parte, que alega el abuso, tendrá que probar lo contrario. Eso a grosso modo. Vamos a ir explicando qué significa cada una de estas palabras para finalmente llegar y trabajar cuál va a ser el texto mismo. Ya se los adelanto. Miren ahí en pantalla aparece el texto que vamos a trabajar, que es el proyecto. Pero por ahora nos vamos a ir concentrando en los términos básicos. Primero, presunción. ¿Qué es una presunción?
Cuando hablamos de presunción, normalmente los civilistas se van a ir a la idea que aparece en el Código Civil, ¿cierto? Que básicamente se los voy a traducir lo más comprensible. Presumimos un hecho porque deducimos un hecho desconocido a partir de un hecho conocido. Tomémosle el peso a las palabras. Vamos a deducir un hecho que desconocemos a partir de un hecho que sí conocemos. Un hecho que conocemos es que yo estoy en este momento aquí grabando. Por tanto, no estoy en otra parte. Alguien podría decir, Carlos, ¿está paseando en la calle? No. ¿Por qué? Si no lo sabes. Pero lo vi que está grabando. Entonces, a partir de un hecho conocido, de que saben que yo estoy aquí grabando, vamos a deducir un hecho desconocido, que es que yo no estaba paseando. ¿Ok? Entonces, eso permite desvirtuar muchas situaciones. Es imposible que haya sido el homicida tal persona. ¿Por qué? Porque yo vi a esta persona que estaba en otra parte. O yo supe que esta persona estaba en otra parte. O fue visto en otra parte. Es una presunción básica. Hay algo para decir, mire, si no está aquí, eh, o sea, si está aquí, es imposible que esté en otra parte. Es una presunción de un hecho desconocido a partir de un hecho conocido. Obviamente hay mucho más complejas, ¿ya? Em, Pensemos que el derecho civil tiene muchas presunciones respecto, por ejemplo, a la paternidad, a partir de determinadas fechas, a partir de determinados hechos, ¿ya? Mucho más complejas. Em, el ejercicio que les he hecho yo es para comprender esto. ¿Qué es una presunción? Vamos a presumir algo, ¿cierto? Hay presunciones que vamos a estimar que son judiciales y hay presunciones que son legales. Las presunciones judiciales son aquellas a las que llega como conclusión el juez. El juez mira estos hechos y dice, bueno, de acuerdo a este hecho conocido, es imposible que haya ocurrido este otro hecho que probablemente yo desconozco si ocurrió. ¿Ya? Provoca una deducción. Em, y tiene ciertos requisitos para que el juez llegue a esas presunciones. Las presunciones, ojo, es un medio probatorio. Yo puedo probar algo logrando que el juez llegue a esa presunción, llegue a ese análisis. Yo se lo explico en el escrito de una demanda, de una denuncia, más que una denuncia, de una querella, ¿cierto? De una acción en general. Yo se lo voy a explicar ahí. Y por otra parte, tenemos presunciones que son legales, ¿ya? Y las presunciones legales ya no son las que llega el juez, sino que son las que estima un código, una ley, una norma. Y dentro de las presunciones legales tenemos que diferenciar entre las presunciones que son de derecho y las presunciones que son legales, meramente legales. ¿Ya? Y las meramente legales admiten prueba en contra. ¿Ya? Entonces va a decir, mire, la ley presume tal cosa. Ante tal hecho, presume otro hecho. Pero si logra probar lo contrario, perfecto. Eso es una presunción meramente legal. Una presunción de derecho es una presunción que no va a admitir prueba en contrario. ¿Ya? No va a admitir prueba en contrario. Y la ley dice, se presumirá de derecho tal cosa. De ahí, nada que hacer. ¿Ya? La presunción de la que se refiere la legítima defensa privilegiada es una presunción de carácter meramente legal. Vamos a presumir legalmente que, en este caso, el carabinero ha actuado conforme a norma, racionalmente en el uso de su arma. Quien tiene que desvirtuar y probar lo contrario será la persona que alega el abuso policial. ¿Bien? Bien. Eso es una presunción, es un medio probatorio. Sirve en juicio, está establecido en la ley, a veces admite prueba en contra y a veces no. Este caso es de aquellos que admite prueba en contra. Pero juega con una ventaja. O sea, en este caso el carabinero va a llegar y va a decir, usé mi arma, la usé racionalmente, y si alguien quiere desvirtuar esto, va a tener que hacerlo la persona que alegue. Yo no. Ya, ese es el juego. Corre con una ventaja de que la otra persona va a tener que correr con la prueba. Ahora, vamos al artículo 10 del Código Penal.
El artículo 10 del Código Penal habla sobre quienes están exentos de responsabilidad criminal. Por ejemplo, un menor de edad, ¿ya? Obviamente está la ley de responsabilidad penal adolescente. Una persona que no tiene raciocinio. La ley le llama dementes, es una palabra que no es muy amigable, pero la ley llama dementes a las personas que están privadas de razón. Bueno, ellos están exentos de responsabilidad, ¿cierto? Y en el artículo 10 del Código Penal, en el número 4, 5 y 6, se habla de la defensa legítima. Vamos a hablar de defensa legítima propia, para uno, de defensa legítima de parientes, ¿ya? De familiares, y de defensa legítima de otros terceros extraños. ¿Bien? Y eso es lo que está, por ejemplo, ahí en pantalla, ¿ya? Em, entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí, dice, están exentos de responsabilidad criminal. Y ahí aparecen varias personas de las que yo les mencioné. Y el artículo quinto habla sobre, más bien el cuarto, habla sobre quien actúa en defensa propia. Está exento de responsabilidad el que obra en defensa de su persona o derechos, siempre que concurran las siguientes circunstancias. O sea, yo puedo defenderme. Y cuando me defiendo, estaré eximido de responsabilidad siempre que me haya defendido de una agresión ilegítima, ¿ya? Vamos a intentar agrandar esta imagen, a ver. Ahí sí. Me haya defendido de una agresión que es ilegítima. ¿Cuál sería una agresión legítima? Bueno, supongamos que Carabinero me descubrió robando y me redujo en el suelo para hallarme detenido. Esa agresión que realiza Carabineros para detenerme porque me pilló robando, bueno, esa es legítima, ¿ya? Una agresión ilegítima es que, bueno, alguien en la calle me está pegando. De repente alguien apareció y me pegó. Sería lo más ilegítimo que se me pudiese ocurrir, ¿ya? Entonces, el primer requisito para defenderme legítimamente es que me esté defendiendo de una agresión que es ilegítima. La segunda es que yo utilice racionalmente un medio para impedir o repeler esa agresión. Racionalmente, no proporcionalmente. Esto es muy importante porque hay personas que por alguna razón insisten en que la legítima defensa tiene que ser realizada proporcionalmente. Y no es proporcionalmente, ¿ya? Es racionalmente. ¿Cuál es la diferencia? Si fuese proporcionalmente, frente a agresiones de puños, yo solo podría defenderme con agresiones de puños. Frente a un arma blanca, yo podría defenderme solo hasta con arma blanca. Imagínense esa situación. Para defenderme con un arma de fuego, tendría que existir un ataque de arma de fuego hacia mí. Entonces, no es proporcionalidad, es racionalidad. Racionalidad es, por ejemplo, si viene una persona a tratarme de golpes y yo no tengo cómo más defenderme, que si no es con un arma blanca o con un arma de fuego, bueno, me defiendo con eso. Era lo racional. Em, si aparece una persona con un cuchillo, igualmente, obviamente un cuchillo atenta contra la vida, la integridad de una persona. Yo si puedo tomar un arma de mucho mayor calibre y le disparo a la persona, va a ser racional porque era la única forma de defenderme en esa situación. ¿Ya? Entonces, la racionalidad tiene que ver igual con el contexto. O sea, ¿qué pasa si un sujeto me ataca de repente y yo no tengo más que reaccionar que con un fierro que tengo por ahí y le pego? Entonces, no es proporcionalidad, es racionalidad. Entonces me está diciendo, mire, para que sea legítima su defensa ante una agresión ilegítima, una necesidad racional del medio y además que falte provocación. Ese es el número 3. Yo no puedo estar haciéndome el choro con el sujeto, diciendo, ya pues, pégame, pégame, porque eso es una provocación. Y mi defensa no va a ser legítima, porque lo he provocado. Por eso dice, tiene que haber falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. ¿Ya? Ahí tenemos los tres requisitos para la legítima defensa propia. Eso es lo que dice el número 4 del artículo 10, que nos habla de las exenciones de responsabilidad. El número 5 nos habla de la defensa de parientes. Y ahí menciona varios parientes, ¿cierto? Em, y me está agregando en esto, me está diciendo, ya, mire, va a ser válida la legítima defensa de parientes, ¿ya? Siempre y cuando la agresión sea ilegítima, me exige lo anterior. Siempre que concurran la primera y segunda circunstancias, la agresión sea ilegítima, que además
sea un medio racional. Una vez más, no proporcional, racional. Y además me está diciendo que al menos yo que voy a defender, no hubiese participado como provocador. O sea, quizá entre ellos, entre el pariente y el agresor, hubo una suerte de provocación, pero yo no participé de eso. Por tanto, yo puedo entrar a defender. Si yo participé de la provocación y también, por decirlo así, provoqué este enojo, que escalar el conflicto, ya no va a ser legítima defensa de parientes porque yo participé de esa situación. ¿Bien? Entonces, se tienen que cumplir básicamente los tres requisitos que vimos aquí. El número 6 habla sobre la legítima defensa de terceros extraños. Yo igual puedo defender a un extraño. ¿Ya? Dice, el que obra en defensa de la persona y derechos de un extraño, siempre que concurran las circunstancias expresadas en el número anterior, y la de que el defensor no sea impulsado por venganza, resentimiento o motivo legítimo. O sea, una vez más me está pidiendo los tres requisitos que analizamos. Pero además me está diciendo, ojo, no esté motivado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo. ¿Ya? Y con eso ya puedo defender legítimamente a una persona aparte. ¿Bien? Fíjense bien, dice en todos los casos la persona y derechos, la persona y derechos, la persona y derechos. O sea que no solo puedo usar esta legítima defensa ante situaciones en que me están atacando a mí como persona físicamente. Podría tratarse de legítima defensa, por ejemplo, si me están robando, ¿ya? Porque ahí están mis derechos. O sea, por ejemplo, un derecho de propiedad sobre algo. ¿Ya? Es lo más usual. Un derecho de propiedad sobre algo, estoy viendo que están cometiendo un delito, puedo entrar en defensa, ¿ya? Por tanto, por algo dice persona o derechos para los tres casos. ¿Bien? Em, Además, este código penal, el vigente, estamos revisando esto, todavía no llegamos a la legítima defensa privilegiada del proyecto de la ley Retamal, ¿ya? La expliqué al principio, pero en realidad todavía no entramos al detalle. Además, habla sobre ciertos casos de legítima defensa privilegiada, un escalón más dentro de las posibilidades de legítima defensa. Vamos a presumir que eh, se cumplen con los requisitos, se cumplen con los tres requisitos que yo señalé arriba. Eso es lo que vamos a presumir. Ahí está la presunción. Vamos a dar por entendido que esto se cumple. La otra persona, si es que llegase a alegar lo contrario, va a tener que desvirtuar que estas tres circunstancias se cumplieron. Entonces ahí tenemos la presunción. Va a presumir estos tres requisitos. ¿Cuáles? La agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado y la falta de provocación. ¿Ya? ¿En qué casos se va a presumir eso? Y no solo eso, sino que además no se será responsable de cualquiera sea el daño que se causa al agresor. Esa es la legítima defensa privilegiada existente hoy en día. Los casos son, primero, escalamiento. ¿Qué es un escalamiento para el derecho penal? Ingreso por vía no destinada al efecto. ¿A qué lugares? A una casa, a un departamento. O sea que si el sujeto, si el sujeto entra a una casa, a un departamento, a una oficina, a una dependencia, a un lugar comercial o industrial, entra por un lugar que no corresponde. Vamos a asumir el escalamiento, o sea que ha ingresado por una vía no destinada al efecto. Ingresó a la mala, ingresó a la mala. Cuando ocurre eso, el ataque que realice la persona que está dentro, que se va a defender, la persona que se va a defender, va a verse, por decirlo así, protegido con las tres presunciones. Va a presumirse que es una agresión ilegítima, porque el sujeto está entrando a la mala. Va a presumirse que hubo necesidad racional del medio y va a presumirse que hubo falta de provocación. Y no solo eso, el resultado de esa defensa puede ser cualquiera. Puede ser una lesión para el sujeto que entró o incluso la muerte. Vamos a presumir que ese resultado
es un resultado, entre comillas, protegido por la legítima defensa. En este caso, legítima defensa privilegiada. ¿Por qué es privilegiada? Porque se trata de un caso particular. Se trata del escalamiento, ¿ya? O sea que la persona, el agresor, entró por un lugar que no correspondía a una casa, un departamento de oficina. ¿Se acuerdan de ese video viral bastante antiguo del argentino que decía que tenías que pescar al sujeto, ingresarlo a tu casa y ahí le descargaba el cargador y todo el tema? Era bastante jocoso y al mismo tiempo daba un poco de miedo al sujeto por la mente que tenía. Bueno, es algo como eso. Es un sujeto que ingresa a la casa y, y ahí la legítima defensa abarca todo, abarca las lesiones hasta la muerte. Y vamos a presumir, insisto, que era ante una agresión ilegítima, que la necesidad, que el medio racional era, correspondía y que no hubo provocación. Ese es el primer caso. Bien. Y el segundo caso de legítima defensa privilegiada para cualquier persona, estamos en el Código Penal, no en el proyecto nuevo, es aquella que realiza una persona que busca impedir la consumación de ciertos delitos. La legítima defensa privilegiada que realice una persona ante un secuestro, ante una sustracción de un menor de edad, ante una violación, homicidio, robo con violencia o intimidación en las personas, ya sea robo con violencia, que te pegaron y te robaron, o que te amenazaron, robo con intimidación, que te robaron con un arma. La defensa que se realice frente a esa situación propia de parientes o extraños es privilegiada. O sea, que vamos a presumir que era ante una agresión ilegítima, que el medio fue racional y que además faltó provocación. Y no solo eso, los daños que se han causado al agresor no serán responsabilidad de quien se ha defendido. ¿Ya? Por tanto, si una persona se defiende a sí misma, a un pariente o a un tercero, de un secuestro, una sustracción, una violación, un homicidio, un robo, no va a ser responsable de los daños generados al agresor. Vamos a presumir que estaba todo conforme a la norma. El agresor, que terminó siendo obviamente afectado por la defensa, va a tener que alegar, y desvirtuar esa presunción, porque esa presunción es legal. Es de aquellas presunciones que admiten prueba en contra, pero va a tener que hacerlo. ¿Ya? Ahora, si el agresor falleció, bueno, la familia va a tener que probar lo contrario. ¿Ya? Entonces, eso se llama legítima defensa privilegiada. Si se fijan, la legítima defensa es la legítima defensa que concurre respecto para la defensa de personas y derechos de uno mismo, de un pariente o de terceros extraños, cumpliendo ciertos requisitos. La legítima defensa privilegiada va a presumir que se han cumplido tales requisitos, ¿ya? Y no va a ser relevante el resultado que ha sufrido el agresor. Vamos a estimar que fue correcto, ¿ya? Respecto a este punto, es que va a haber una modificación, o no sé si va a haber, hay que votar todavía, van a votar los senadores y además tiene que pasar por el Tribunal Constitucional porque probablemente van a dar requerimientos al respecto, ¿ya? ¿Qué dice el proyecto? Vamos al proyecto, con esto terminamos la parte de introducción. Imagínense, son ¿cuánto? Media hora solo para introducir y explicar este asunto, que es bastante complicado de explicar, sobre todo un día a las 2 de la madrugada, y ya la verdad que me he puesto a grabar este asunto porque quería entregarles este material, era necesario. Bien, Em, veamos. Lo que tienen en pantalla, las personas que están mirando en YouTube, de todas formas yo igual lo voy a leer, es la última versión que supe del proyecto, la última versión disponible en la página de Cámara de Diputados. Bien, cuando uno va a proyectos, puede buscar los proyectos, qué sé yo. Es bastante largo este texto, tiene 50 y tantas hojas, puede ser. Sin embargo, yo les enmarqué solo el artículo 5, el que se refiere a legítima defensa privilegiada de los carabineros o las fuerzas de orden y seguridad pública, que técnicamente estamos hablando de carabineros y PDI también, ¿ya? Eh, voy a leerlo, porque quiero que las personas que están escuchando también puedan comprender, las que están escuchando esto por Spotify. Dice el proyecto, abro comillas, incorpórase en el numeral 6 del artículo 10 del Código Penal los siguientes párrafos tercero y final. Se presumirá legalmente que concurren las circunstancias previstas en este número y en los números 4 y 5 presentes,
tratándose de miembros de las fuerzas de orden y seguridad que en el ejercicio de sus funciones rechaza mediante el uso del arma letal, dos puntos, la agresión mediante uso o amenaza de uso de arma blanca, armas de fuego o cualquier otro objeto cortante, punzante o contundente que sea apto para provocar la muerte o lesiones corporales graves al funcionario policial u otra persona. Dos, cuando la agresión fuere perpetrada mediante vías de hecho por un grupo de dos o más personas en que el funcionario estime razonablemente que el acometimiento tiene potencialidad mortal o lesiva. Y tres, cuando impide o trate de impedir la consumación de ciertos delitos. Y ahí se pone a enumerar ciertos delitos que ya los hablaremos. Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará a cualquiera que sea el daño que se ocasionare al agresor. Eso es el artículo. Este es el artículo polémico, es el artículo de legítima defensa privilegiada de las fuerzas de orden y seguridad pública. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el análisis. Me está diciendo, mire, vamos viendo, dice, el carabinero, para trasladarlo a un personaje de las fuerzas de orden y seguridad pública, el carabinero rechaza mediante el uso de arma letal. O sea, el carabinero puede usar su arma de fuego, por ejemplo. ¿Ante qué situaciones? Número uno, cuando se le agrede a él o a otra persona o a otro carabinero mediante un arma blanca, otra arma de fuego, otro objeto cortante, punzante o contundente. Eso incluye una piedra, ¿ya? Que sea apto para provocar la muerte o lesiones corporales graves, ¿ya? O sea, el carabinero se enfrenta a esta situación a una persona con arma blanca, con arma de fuego, con una piedra, con un objeto punzante, o ve que otro funcionario se está enfrentando a eso, o una persona, y va a poder usar el arma, ¿ya? ¿Puede usar el arma actualmente? Sí. Lo que va a hacer esta norma es que va a presumir que ante esa situación el arma fue bien usada. Eso es lo que va a hacer. Va a presumir de que hubo uso racional del arma. Y si es que no hubo uso racional, la otra persona, la afectada, en este caso el agresor, va a tener que probar que el uso del arma no fue correcto. Va a tener que desvirtuar la presunción. O sea, parte con un pie atrás a la hora de defenderse. Y el carabinero va a partir con un pie adelante, porque se va a presumir que fue un uso racional. El segundo caso para que un carabinero haga uso de arma letal es mediante vías de hecho. O sea, lo van a golpear, no es necesario un objeto. En principio no es necesario un arma cortopunzante, un arma blanca, un arma de fuego, no es necesario. Sino que el carabinero se ve expuesto a agresiones físicas, pero cuando son dos o más personas, es un grupo. Por tanto, si un grupo no lleva armas y se dispone a golpear de puños y patadas a un funcionario policial, ¿ya? Va a poder utilizar también el arma de fuego. ¿Ya? Dice además el número 2, como bien dice ahí, el funcionario debe estimar razonablemente que el acometimiento tiene potencialidad mortal o lesiva, o sea, se va a enfrentar a una situación de golpe grave. ¿Ya? Es el segundo caso para que utilice el arma letal. Y va a poder presumirse de que lo hizo correctamente. Eso estamos. El número 3 dice, mire, vamos a presumir de que el uso del arma letal de carabineros fue razonable, cuando con ello ha impedido la realización de ciertos delitos. ¿Ya? Esos delitos son los mismos que aparecen en, eh, en la actual normativa de legítima defensa privilegiada. ¿Ya? Son bastante parecidos a los siguientes. Se los muestro y los leemos para que los vea el resto. Son aquellos que aparecen ahí. Una serie de artículos. Entre ellos secuestro, sustracción de menores, violación, homicidio, robo con violencia. Todos ellos están incluidos. O sea, que si el carabinero utiliza su arma para impedir la comisión de uno de esos delitos, vamos a presumir que fue un uso razonable. Y la otra parte tendrá que probar el abuso policial. Agrega además a esta lista los siguientes delitos. Los siguientes delitos ante los cuales el carabinero va a poder usar su arma. Primero, tortura. Parece lógico, ¿cierto? Ahí diríamos cualquiera, bueno y ya, quizá, ¿cierto?
Obvio, si el carabinero entra y ve que están torturando a alguien, eh, puede usar su arma de fuego, vamos a presumir que lo hizo correctamente. Vamos a presumir que lo hizo correctamente. O sea, la persona pues, va a poder decir, ¿sabe qué? Yo no estaba torturando al sujeto, estaba haciendo cualquier cosa, pero no estaba torturando. Y usted me acaba de disparar. ¿Ya? Va a tener que desvirtuar eso, va a tener que probar eso. ¿Cómo probarlo? Bueno, la persona que supuestamente está siendo torturada va a tener que decir efectivamente, esta persona no me estaba torturando. Así que usted hizo un uso no razonable y así se desvirtuaría la presunción. La situación que acabo de presentar es bastante imaginaria, pero podría pasar. El segundo caso, el femicidio, ¿ya? Obviamente, ante una situación de agresión violenta que va a significar la muerte de una mujer, ¿ya? En las condiciones propias del femicidio. Las lesiones graves. O sea, si el funcionario policial está viendo que se va a cometer un delito de aquellos que generan lesiones graves, cualquiera sea, eventualmente podría usar su arma de servicio y va a presumirse que es un uso razonable. Le pongo énfasis porque ya vamos a conversar sobre esto, sobre las lesiones graves. Además, agrega este proyecto, como pueden ver ahí en la hojita, dice que también el artículo 14D del decreto 400 sobre la ley 17.798 control de armas. ¿Qué significa eso? Que también va a poder usar su arma razonablemente, o sea, va a presumir razonablemente el uso de arma ante una situación en que alguien coloca, envía, activa, arroja, detona, básicamente bombas, artefactos explosivos, incendiarios o corrosivos. O sea, que el carabinero ve que se está lanzando, colocando algo que parece ser un explosivo y va a usar su arma. Y vamos a decir, bueno, se presume que ese uso es racional. ¿Ya? Y la otra persona tendrá que desvirtuar la presunción en juicio. Va a tener que decir, no, yo no estaba haciendo eso. ¿Ya? Eso es lo que dice este artículo polémico de la defensa legítima. Entonces, para redondear, para que nos quede claro, la defensa legítima como particular, hasta el día de hoy se puede. Ya hay situaciones en que incluso se va a presumir que nos defendimos bien, ya sea defendimos nosotros, a los familiares o a terceros, que es las situaciones de defensa legítima privilegiada, ¿ya? Em, que son las que están actualmente en el Código Penal. Se está haciendo extensivo esta defensa legítima privilegiada en el proyecto para carabineros, en el uso de su arma letal, en ciertos casos. ¿Ya? Que se le está atacando a él con un arma y se defiende, que se le está atacando entre un grupo de dos o más personas y se defiende, y para impedir la consumación de ciertos delitos que ya listé. En esos casos, vamos a decir, sí, vamos a presumir que el carabinero ha actuado racionalmente, ha cumplido todos los requisitos de una defensa legítima, se ha defendido de una agresión ilegítima, ha usado racionalmente el medio empleado y además no ha existido provocación por parte de él. Vamos a presumir todo eso. Entonces, claramente es una defensa legítima privilegiada. Privilegiada en cuanto a la presunción que se le ha entregado. La otra parte, que acusará abuso policial o uso irracional, qué sé yo, va a tener que probarlo. Si es que está vivo, si el resultado es que está muerto, porque el carabinero no se va a hacer cargo de los daños causados al agresor. Esa es la gran consecuencia. Si esa persona ha fallecido, bueno, serán los familiares los que tendrán que, en definitiva, reclamar sus derechos. ¿Ya? Pero esa presunción legítima, privilegiada, va a significar, como bien dice ahí, cualquiera sea el daño que se ocasionara al agresor. Si ese agresor termina fallecido, aún así se mantiene la presunción. Bien, con eso damos punto final al análisis del texto de la norma. Ahora vamos a, bueno, los comentarios y las críticas. Como ustedes ya deben saber, no soy muy amigo de esta norma. ¿Ya? Creo que esta norma no es del todo correcta. Vamos viendo por qué. Lo primero y básico va a ser que la oposición a la presunción o el desvirtuar la presunción va a ser algo tarde. Imagínense, Carabineros cree estar viendo que se está cometiendo un delito, de aquellos que están listados y de los que hemos conversado. Cree. Él utiliza su arma, mata a una persona, va a juicio y finalmente se logra desvirtuar la presunción. ¿Sabe qué? El carabinero no debió haber usado su arma. Probablemente el carabinero va a ser sancionado.
La pregunta que nos va a quedar va a ser, bueno, la persona ha fallecido. ¿De qué sirve haber desvirtuado la presunción si la persona ha fallecido? Si la persona quedó en silla de ruedas, si la persona quedó muy afectada, muy dañada. ¿De qué va a servir esa presunción? El ejemplo que les di es un carabinero que se equivoca, pero los carabineros también son personas y las personas tienen variedad de intenciones. ¿Qué pasa si las intenciones no fueron las mejores? Ese es el asunto. ¿Qué pasa si ni las intenciones fueron las mejores o tampoco fue un error inocente, sino que fue negligente o imprudente? Creyó haber visto algo, actuó atolondradamente, no actuó conforme a su entrenamiento, no actuó conforme a un profesional en la utilización de su arma y simplemente disparó y mató a un inocente. Y va a argumentar, es que yo creí que estaba cometiéndose un delito, yo creí que le iban a pegar a una persona, yo creí que se estaba acercando un grupo. Imagínense lo siguiente, yo creí que venía un grupo y que mi vida corría peligro y usé el arma. ¿Vamos a presumir que esa arma fue bien utilizada? ¿Qué pasa si mató a alguien? ¿De qué nos va a servir desvirtuar después, en juicio, la presunción? ¿Ya? Eso es lo grave. En principio, la legítima defensa privilegiada que existe hoy en día para los particulares, para ciertos casos, es porque se estima que la persona está en desventaja. No es una persona entrenada. Es un civil que ve que alguien se está metiendo en su casa y bueno, él reacciona como puede y bueno, terminó matando a la persona. Pero la persona está ingresando por una vía no destinada para el efecto, por la ventana, por el techo, qué sé yo. Y ahí vamos a presumir. ¿Le vamos a entregar esta misma presunción a un funcionario policial que tiene entrenamiento de armas, que tiene el equipamiento suficiente, que está constantemente expuesto a estas situaciones? Porque un particular no está constantemente expuesto a estas situaciones. Siempre hay excepción a la regla general, ¿ya? Entonces, eso es lo primero, que la oposición a la presunción, el desvirtuar la presunción muchas veces no nos va a devolver la vida de una persona o la salud de una persona que fue víctima de una agresión ilegítima de un carabinero, por ejemplo. Veamos la parte útil. Carabineros va a poder utilizar más libremente el arma ante situaciones de criminalidad, sabiendo que no le va a pasar nada en su lugar de trabajo, no lo van a sumariar, no lo van a juiciar, qué sé yo. La verdad es que yo no sé por dónde pasa el análisis, pero si una persona ve un atentado contra su vida, bien poco importa el trabajo, bien poco importa eh, otras situaciones, se defiende la persona. Carabinero debería hacer lo mismo. No está pensando cuando va a un procedimiento, voy a perder el trabajo si disparo a este delincuente. No, si es delincuente y está seguro, va a usar su arma. Va a usar su arma. La norma, en cambio, lo que hace es desvirtuar este análisis. Está diciéndole, mire, ante la duda, ante una situación, la normativa igual lo va a proteger. Aunque usted quizás sea negligente o temerario, los otros van a tener la carga de desvirtuar las presunciones sobre la racionalidad en el uso de la arma. Eso es lo grave, ¿ya? Em, yo les dije retengan la idea de lesiones graves, ¿cierto? El número 3 que está en pantalla dice, bueno, vamos a presumir de que se cumplen los requisitos de la legítima defensa privilegiada en los casos que el carabinero esté impidiendo la consumación de ciertos delitos. Y entre ellos el delito de lesiones graves. La calificación de lesiones graves es un poco compleja. Si nos vamos al 393 del Código Penal, dice que lesión grave es el que hiere, golpear o maltratar de obra a otra persona, causando lo siguiente: demencia, queda inútil para el trabajo, impotencia, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme, así como también enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 30 días. Entonces, piensa en la situación. Un carabinero se enfrenta a una pelea, a una riña, y nota que quizás uno de la riña está ganando en la riña, empezó a ganar. El carabinero podría pensar, van a haber lesiones graves, leves,
Yo creo que van a ser graves. Saca su arma y usa el arma. Mata a una persona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si en realidad, posteriormente, la calificación de las lesiones, porque la calificación de las lesiones posterior es en el recinto de salud? Dicen, no, tuvo lesiones leves la persona. Tuvo lesiones leves. La presunción desapareció. La presunción desapareció. Ese carabinero va a pensar y va a decir, hubieron lesiones leves. No impedía un delito que iba a causar lesiones graves. Por tanto, ya no se va a presumir la racionalidad en el uso de mi arma. Ya no estoy protegido por la presunción de la defensa legítima privilegiada. Pero ya va a ser tarde, la persona ya ha fallecido. Entonces, cuando se permite a un carabinero intervenir con arma de fuego en una situación de lesión grave, no está pensándose que esa lesión grave va a ser calificada después por el recinto médico, no en el acto. En el acto va a quedar el raciocinio del carabinero, va a decir, no creo que se ponga a pensar, a decir, yo creo que esto da para lesión leve. No, todavía no uso el arma. Ahora parece que va a ser lesión grave. Ese análisis es un análisis posterior. Y el uso de su arma puede estar fuera de lugar, puede terminar sin utilización de la presunción, sin ese beneficio, y en definitiva, ya va a ser tarde para la persona que ha fallecido por uso de un arma de fuego. Entonces, hay un problema con permitir esta presunción de legítima defensa privilegiada para el caso de la lesión grave. ¿Ya? Em, el otro problema se da con esta situación en que puede usar su arma y se estima que es legítima defensa privilegiada cuando ve que alguien está colocando, enviar, activar o arrojar una bomba, un artefacto explosivo, incendiario o corrosivo. En situación de manifestación ocurren muchos lanzamientos de cosas, ¿ya? Piedras, qué sé yo, que son, claro, objetos contundentes. Pero, ¿qué pasa si después Carabinero argumenta que creyó que era un elemento explosivo? Yo creí que era una molotov y en realidad era una botella vacía y usó su arma. Él va a esperar que se aplique la presunción, que se estime que era racional el uso, ¿ya? Sin embargo, eh, puede que se caiga la presunción y tenga que ser procesado, porque él actuó creyendo que tenía la presunción. Sin embargo, una vez más, va a ser tarde para la persona que ha recibido el disparo, ¿ya? Entonces, si se fijan, a mi parecer, opinión personal, muy personal como la que estaba dando, incentiva al error esta normativa. ¿Incentiva un error inocente o incentiva a un error negligente, temerario, imprudente e incluso podría ser criminal? Porque el funcionario va a estar pensando constantemente, ¿mi actuar va a estar dentro de la presunción de una legítima defensa privilegiada? ¿Sí o no? Sí, estoy seguro, uso mi arma. Y después va a correr con ventaja en un juicio, puesto que se ha presumido que se ha usado de legítima defensa privilegiada. Y la otra persona va a tener con desventaja que desvirtuar esta presunción. Em, el problema es cuando la persona ya ha fallecido, ¿cierto? Llega tarde el desvirtuar la presunción. ¿Qué pasa si ese mismo carabinero inocentemente creyó que estaba eh, haciendo uso de legítima defensa privilegiada y después descubre que no en juicio? Igualmente va a dejar un espacio, ¿cierto? Para que la duden, para que la piensen. Sinceramente yo creo que este proyecto, más allá de lo peligroso que es en el resultado, que van a existir personas que han fallecido por arma de fuego, en la cual vamos a poner en duda si hubo abuso o no abuso policial, presunción o no presunción, eh, más allá de todo ese asunto, esta norma incita a ser temerario, imprudente. Y no ayuda en nada, no ayuda en nada a las situaciones en que se han cometido errores policiales. Quizás lo siguiente sea lo único. ¿Qué viene siguiente? Dice que aquellos carabineros que están en estos procedimientos, porque han ocurrido hechos como estos, no van a ser susceptibles de medidas cautelares que afecten su libertad. O sea, durante el procedimiento judicial, para determinar si la presunción estuvo correcta o no, cuando otra persona
presenta una querella, eh, no van a ser afectados en su libertad. Lo cual no deja de ser igualmente peligroso, porque es un funcionario con facultades para hacer varias cosas. Y mientras hay un procedimiento, la persona va a estar por ahí. ¿Qué pasa si estima que en realidad incluso él podría afectar el proceso estando en libertad? Entonces, esa situación de que simplemente dicen no van a haber medidas cautelares que afecten la libertad de los carabineros es muy recta, muy derecha en esta situación. Puede provocar que, bueno, el carabinero quizás tenía malas intenciones. Alguno dirá, ¿por qué piensas tan mal? Es que hay que pensar todas las situaciones. Ya expliqué, el carabinero inocente que, bueno, cometió un error lamentablemente. Pero también puede pasar a alguien que tenga malas intenciones. Si al final el espectro de personas buenas o malas está en los civiles y en los uniformados. Por tanto, hay que pensar todos esos casos. ¿Qué pasa si esta persona con malas intenciones va y, bueno, afecta el proceso? Elimina pruebas, intimida, ¿ya? Entonces, esta medida cautelar de afectación de libertad, como puede ser la prisión preventiva, la prisión domiciliaria, qué sé yo, eh, puede tener distintas finalidades, pero en esos casos no va a existir. Bien, me queda una gran duda respecto a esta situación como eximente de responsabilidad. Imagínense, una eximente de responsabilidad. Elimina la responsabilidad. Alguien me preguntó, ¿y qué pasa con los carabineros que han sido condenados en situaciones similares con anterioridad? ¿Qué pasa si logran probar, en su caso, la presunción? ¿Van a ser liberados? Hay un principio, que es el principio pro reo. Principio por reo, en definitiva, si se disminuye o se elimina una condena, por ejemplo, eso es uno de los efectos, esa persona podría ver disminuida su condena o libre. Una persona que fue condenada a 10 años. Ahora su delito va a ser condenado a 5 y ya cumplió 6, no, va a poder salir. Entonces, ¿qué pasa si Carabineros, que ya fue en definitiva procesado por una situación como esta, logra de alguna forma probar que estaba en esta situación de legítima defensa privilegiada? Va a poder salir. Entonces, existe el miedo de que esto pueda pasar en los casos de, por ejemplo, el estallido social, donde había multitud. Y claro, podríamos estar ante el caso de que el carabinero usó su arma porque dos o más personas lo agredieron. Entonces va a usar ese asunto, esa presunción, para buscar eximirse de responsabilidad. Desconozco esa situación, desconozco cómo va a ser la mecánica con las personas que ya han sido condenadas por estos asuntos. Em, Ojalá algún penalista ahí me envíe un mensaje para aclarar ese tema. Bien, hay varias preguntas que me enviaron por Instagram. Las voy a ir respondiendo durante la semana, probablemente en formato publicaciones. Finalmente, quiero hacer una reflexión al respecto. Es muy probable que este año sea un año de protestas. ¿Ya? Se ha anunciado por varias partes, no es una apreciación personal, sino que se han dicho que incluso habrían protestas de educación, todo el asunto. Yo quiero que imaginen lo siguiente si esta norma se logra la vigencia. ¿Qué va a pasar con carabineros ante situaciones de multitud? Ante situaciones de multitud de menores de edad, por ejemplo. Eh, Se va a dar la primera situación cuando lanzan piedras. ¿Por qué? Porque hay un objeto contundente que pudiese afectar o provocar la muerte. Estamos personas que lanzan piedras frente a uniformados que están protegidos, pero ¿se considerará aquello la situación número uno? Una agresión con un objeto contundente y que va a hacer presumir que el carabinero ha utilizado bien su arma de fuego. ¿Qué pasa si dos o más jóvenes, sean mayores o menores de edad, proceden a agredir de puños, de empujones a funcionarios policiales y estos se defienden con un arma? Alguno dirá, bueno, es que está bien defendido, que hay que ponderar, ¿cierto? Pero estoy pensando en los casos dudosos. ¿Qué va a pasar si no hay relaciones graves? Si hay relaciones leves, si la persona ha fallecido. No quiero ser pesimista, pero si van a haber manifestaciones y existen estas facultades, presunciones, lo que sea, basta con que exista un disparo mal dado que se crea dentro de esta presunción para que se genere un efecto en cadena a nivel público. Un disparo que se crea que se hizo correcto, un disparo que se entienda que cumple con las presunciones de una
legítima defensa privilegiada y que dañe a una madre, a una persona inocente, a un niño, y es probable que estemos frente a una situación pública, popular, complicada, complicadísima. Me recuerda un poquito, no voy a ser exagerado, me recuerda un poquito a cuando matan a la niña en vez de Vendetta, ¿se acuerdan? En esa película, que también es cómic, por ahí anda ahí el cómic, lo tengo. Y claro, esa muerte mal hecha, porque la niñita andaba con la máscara, esa, la de B, que por ahí tengo también, em, fue un disparo mal hecho que causó un malestar social. No quiero imaginar lo que puede pasar si en utilización de esta norma pasa eso. La verdad, es peligroso. Es muy, muy peligroso. Creo que es una pésima ley. Es una pésima ley que entrega muchas incertezas. Muchas incertezas. Bien, yo pensaba que este episodio iba a ser un episodio de 30 minutos. Terminó siendo un episodio de 1 hora. Son las 2:15 de la madrugada. He cumplido con esta automisión que me impuse de explicar un poquito mi punto de vista. Hay cosas que me puedo enredar un poco. Ustedes saben que eh, de repente no es muy fácil hacer este tipo de cosas, pero intento llevarlo más cercano en un lenguaje cotidiano, un lenguaje que es muy complicado. Cuando uno estudia derecho aprende todo un lenguaje, así como cuando uno estudia cualquier otra profesión aprende todo un lenguaje técnico. Es complicado volver a pensar como una persona que tiene otra profesión, que tiene otra ocupación, que no esta. Yo espero haber logrado eso hoy día, en especial hoy día, y bueno, esperemos que el futuro de estos proyectos de ley sea lo mejor para nosotros, cualquiera sea el resultado. Bien, ya pues, que estén muy bien. Muchas gracias por escuchar todo, si es que escucharon todo. Y ya saben, nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.